Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a este su programa, Una Experiencia con Dios. Amén. Para nosotros es un gozo poder contar con ustedes, hermanos, que se conectan, amén, en cada programa, para así poder disfrutar, escuchando estas hermosas experiencias de hombres y mujeres de Dios que un día decidieron, amén, ponerse en las manos del Señor y así poder recibir, amén, esas experiencias poderosas, experiencias que marcaron sus vidas, experiencias que podemos estar aquí en el programa, pero a veces no podemos expresarlas con palabras porque es que hay que experimentarlas verdaderamente para poder sentir amén y decir amén. Porque mientras uno no las experimente, las cosas del cielo, las cosas de arriba, son tan sublimes, no se pueden explicar así, pero los que han tenido estas experiencias pueden, amén, dar crédito de que Dios es real, de que Dios es verdadero, amén. Y en esta oportunidad contamos con la participación del pastor Ulises Heredia, quien también estará con nosotros compartiéndonos, amén, aquellas experiencias a lo largo de su vida cristiana. Amén. En esta hora voy a invitar a Miriam para que ella nos dé palabras de saludo en este momento. Este es su programa, Una Experiencia con Dios. Le damos gracias a Dios porque el día de hoy permite que usted pueda estar una vez más conectados a su pantalla para poder escuchar aquellas experiencias que han marcado la vida de aquellos hombres y mujeres que Dios permite que estén acompañándonos en cada programa. Como decía Charito, hoy nos gozamos enormemente que Dios nos da la bendición de contar con el reverendo Ulises Heredia, un hombre de Dios que durante muchos años ha peleado esta buena batalla de la fe y que viene trabajando y sirviendo al Señor con todo su corazón. Y el día de hoy nos estará compartiendo bellas experiencias que Dios le ha permitido vivir durante toda su vida cristiana. Gloria al Señor. Y queremos precisamente pedirle en este momento al pastor Ulises que nos dé unas palabras de saludo. Bueno, Dios los bendiga, que Dios los guarde. Para mí es un gozo y privilegio poder saludarlos a este programa Experiencia con Dios y saludar también a todos los pastores, especialmente al pastor Josué Escarruz, a toda la zona de Arequipa, a la iglesia también de Camaná y todas las iglesias que están conectadas y a todos los amigos y hermanos. Muy especialmente saludo también aquí al pastor Daniel, su amada esposa Charo, a Miriam. Lo conocemos hace muchos años y la verdad que para mí es un gozo y privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir gratas experiencias que hemos tenido con nuestro Dios Todopoderoso, porque creemos que Él está vivo, Él es real, Él sigue salvando, sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo señales, milagros y prodigios. Así que nuestro Dios es el Todopoderoso y aquí estamos para poder testificar de Él. Y nos gozamos de tenerlo en esta tarde. Pero antes de continuar, quisiéramos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Así que, bueno, estos son textos que se familiarizan mucho también con el pastor Ulises, ya que después que recibió la salvación de su alma y por consiguiente también la sanidad, amén, en su cuerpo, por Dios obró de una manera especial, amén, milagrosa en su vida. Y a partir de allí, pues, se dedicó a predicar el evangelio, amén, predicaba la palabra y también cuando leía este pasaje bíblico, amén, le gustaba sobre todo leer acerca del llamamiento a la obra,
y él se identificaba porque quería servir a Dios en agradecimiento a las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Cuando leía este versículo no podía dejar de derramar su alma y sentía la carga por las almas perdidas. Quería llevar este mensaje a mucha gente necesitada, como él también un día lo estuvo, se identificaba mucho con él. Y pues Dios también preparándolo para la obra en el ministerio, Dios obrando en su vida, Dios poniéndole la carga, sintiendo la carga por la obra. Realizaba aún en sus inicios campañas en los anexos, aires libres, predicaba la palabra en los hospitales, donde Dios lo pudiera llevar, compartía el mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación para muchos que cuando lo escuchaban, lo recibían, sentían la presencia de Dios, caía el poder de Dios y fue dándose cuenta que verdaderamente Dios lo había llamado. Fueron estos textos bíblicos, amén, que marcaron su vida, que se dio cuenta que era Dios, no el hombre, que era Dios quien lo estaba llamando a la obra. Así que qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, y sobre todo cuando hay un alma agradecida, ¿verdad? Que cuando uno se siente agradecido con Dios, no hay nada en este mundo que pueda pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y solamente lo que nos queda es obedecer ese mandato de Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de predicar a quien estuviera a nuestro lado, de compartirle estas buenas noticias de salvación a quienes pudiéramos nosotros llegar. Eso es lo que Dios quiere, que hasta el día de hoy sigamos llevando este evangelio, este mensaje de amor, este mensaje de salvación, de esperanza, que mucha gente lo necesita. Amén. Hombres como el pastor Ulises son los que Dios también está buscando en estos tiempos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, continuando en esta hora, pastor, siendo usted muy joven, con apenas 16 años, entregó su vida, amén, al pecado, a la borrachera, a las fiestas patronales. Sin embargo, nada de esto le traía paz a su alma. Al llegar a la universidad, amén, dejó que su corazón se llenara de incredulidad y se convirtió en un ateo. No creía en Dios, amén, no creía en nada, y a los 21 años se le apareció, amén, un espíritu, y desde ese día su cuerpo empezó a secarse. Los médicos no pudieron hacer nada, amén, mucho menos los brujos. No había esperanza, y bajo estas circunstancias, amén, Cristo se revela a su vida y lo transforma. Compártanos estas experiencias, pastor. Bueno, doy gracias a Dios. Antes de empezar, quisiera recordar el texto bíblico de Daniel 4:2, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Quien les habla es el pastor Ulises Heredia. Soy ancashino de nacimiento. Nací en el distrito de Guandoval, en el departamento de Ancash. Mis familiares, o sea, fui criado por mis abuelos, por mi madre y también por mis tíos, ya que mi padre me abandonó cuando yo tenía 2 años de edad. Mis padres, mis abuelos muy religiosos, eran los mayordomos del ídolo del pueblo, que era Santa Rosa de Lima. Así que desde niño siempre estaba en las fiestas patronales, porque ellos no conocían al Dios verdadero, no conocían a la Biblia, y así fui criado con ellos hasta la edad de 11 años en mi ciudad natal. A los 11 años vine a Chimbote a estudiar secundaria, pero fue a los 16 años casualmente cuando entregué mi vida totalmente al pecado. ¿Por qué le digo que entregué mi vida al pecado? Porque estaba resentido, porque mi padre me había abandonado y yo no lo conocía. ¿Quién era mi padre? Eso al final estaré hablando, porque eso fue un milagro grande de haber conocido después de 27 años a mi padre.
Gracias a Dios que él ya está en la presencia de Dios. Pero realmente a los 16 años empecé a pervertirme totalmente en la borrachera, en las fiestas patronales, en toda clase de vicios y de maldad. Y como dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Inclusive ingresé a la Universidad Agraria, el que ahora es casualmente el expresidente de la República, Alberto Fujimori, fue nuestro profesor de matemáticas en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, recuerdo en aquel entonces. Y la verdad que las ideas materialistas envolvieron mi mente y yo llegué a decir que Dios no existe. Para mí no existe ni el diablo ni Dios. La vida se ha hecho para gozar, la vida se ha habido para divertir y así vivir perdidamente en toda clase de vicio, en toda clase de pecado. No conocía a Dios y con ese resentimiento que tenía guardado en mi corazón, empecé a buscar toda clase de pecado. Pero ¿qué pasó a la edad de 21 años? Cuando yo tenía 21 años, siempre me iba a las fiestas patronales de mi pueblo. Yo vivía aquí en Lima y cada vez que se llegaba el mes de agosto me iba a las fiestas patronales. Pero tuve una experiencia negativa. Un día de fiesta, saliendo por el patio de la casa, rumbo hacia la calle para ir al baile, no había luz eléctrica, estaba la luz de la luna. Me encontré con un personaje que caminaba en el aire. Yo le miré al principio, pensaba que era una persona que estaba hospedada en la casa, pero al final empecé a mirarlo y caminaba en el aire. Y este personaje se acercó tanto a mí que me quería atrapar y me arrinconó contra una pared. Yo quería hablar y me quedé mudo. En otras palabras, fui posesionado por ese espíritu malo, porque yo vivía en el pecado. Vivía lejos de Dios. Perdí la mente en ese momento, me olvidé de la fiesta cuando reaccioné y desde aquel entonces empezó un calvario en mi vida. Bien dice la palabra de Dios que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero gracias a Dios que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que cuando eso sucedió, empecé a adelgazarme, perdí como cerca de 15 kilos de peso. Empecé a enfermarme de una cosa, de otra cosa, y al final quedé postrado en cama. En ese tiempo vivía en Chimbote. Y allí estaba postrado, sin esperanza. Mis familiares me llevaron a muchos lugares. Me llevaron a brujos, me llevaron a hechiceros, a médicos, buscando la sanidad para mi cuerpo. Fui desahuciado de la ciencia médica. Me dijeron: usted no tiene esperanza de vida. Los brujos de igual manera. Me llevaron a 7 famosos brujos al norte. Recuerdo mi familia gastaron todo el dinero que tenían. Vendían los animales porque ellos eran ganaderos, criaban animales. Y entonces, al no ver mi mejoría, inclusive uno de los brujos famosos en el norte me dijo: te han hecho brujería, te queda 2 meses de vida. ¿Y quién quiere morir a los 21 años? Estaba en la flor de mi juventud, pero yo no conocía a Dios. Pero yo no escuchaba el mensaje del evangelio. No había una persona que me haya dicho: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere cambiarte. Inclusive algunos que eran evangélicos en la universidad, yo se lo llevaba a la cantina, lo llevaba a las fiestas. Y algunos cedían, otros permanecían firmes en la fe. Y recuerdo que en ese transcurso de ese tiempo, lejos de Dios, al ver que no había mejoría en la enfermedad que yo tenía, había un vecino en Chimbote que era evangélico. Yo le dije a una de mis tías: por favor, pídelo al vecino su Biblia. Yo quisiera leer la Biblia. Dicen que este es un libro que lo ayuda a los cristianos. Al ver que no había mejoría con los médicos, al ver que no había mejoría a través de los brujos, los hechiceros, más bien me desahuciaron, fue ahí que empecé a leer la Biblia. Y empecé a leerlo y a leerlo. Sin embargo, yo no sabía que era malo ir a los brujos, a los hechiceros. Fui la última oportunidad, me llevaron mis familiares. Y el brujo me dice: yo te veo leyendo un libro oscuro, de pasta oscura. No leas ese libro, te vas a volver loco. Pero dije: ¿cómo pueden decir que se va a volver loco si esta Biblia habla de Dios? Entonces yo no quiero saber nada con los brujos. Todos los seguros, todos los brebajes que me daban, yo los tiré al tacho. Dije:
yo estoy leyendo la Biblia y aquí dice que Cristo ha resucitado. Y si está vivo, en algún lugar debe estar. Y no solamente eso, lo que me impactó de la Biblia son dos cosas: que Cristo había resucitado, y segundo, que Dios me amaba. Porque como yo viví sin cariño de padre, encontré en Dios ese perfecto amor. Y empecé a clamarlo a mi manera, porque yo no sabía cómo orar. Nunca había pisado un templo evangélico, no sabía. Pero a mi manera empecé a clamarlo. Le dije: Señor, no quiero morir. Tengo 21 años, soy la esperanza de mi familia. Ten misericordia, haz algo por mí. Estaba postrado, yo recuerdo, en Chimbote, y cuando ya no podía ni respirar, estaba ya cerca para morirme, le clamé con todas mis fuerzas a Dios. Me acerqué ahí, cerca había la cama, un arenal, y ahí me postré y empecé a invocar a Dios. Dije: Señor, si tú existes, ayúdame. Y fue ahí donde tuve una experiencia sobrenatural que nunca lo voy a olvidar. Sentí una voz tan dulce, tan amada, pero fuerte, con autoridad, que me dijo: arrepiéntete. Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora entiendo que esa voz era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Cuando yo empecé a escuchar esa voz, empecé a llorar como un niño. No sé cuánto tiempo estaba llorando ahí, sería una hora o hora y media. Tenía mi tío que era profesor, cuando me encuentra llorando me dice: hijo, tanto estás sufriendo, ¿por qué lloras? Él no sabía que yo estaba llorando delante de Dios. Pero cuando empezaba a llorar, algo salía de mi cuerpo. Y algo entraba que me daba gozo, me daba alegría. Empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera tremenda. Sentía que los espíritus malos salían de mi cuerpo, pero sentía también algo sobrenatural que venía sobre mi vida. Los demonios son reales, porque yo cuando estaba enfermo, yo los veía que se acercaban a mí y me hablaban y me decían: mátate, lánzate al mar, ¿qué haces sufriendo tanto? Tírate a la carretera, que te atropelle un carro. Por eso ahora yo entiendo cuánta gente aparentemente vive feliz y de la noche a la mañana abandona a su esposo, abandona a su esposa, se suicida, se mata, porque el diablo vino a eso, a robar, a matar y a destruir. Pero cuando yo le clamé a Dios con todo mi corazón, al escuchar esa voz tremenda del Señor, empecé a llorar. Y luego de media hora, una hora que estaría clamando y llorando delante de Dios, sentí una paz profunda en mi alma, un gozo, una alegría tremenda. No me sané al instante, pero sentía gozo, tenía propósito por qué vivir. Mis familiares me trajeron a Lima. Mi mamá trabajaba en el mercado de las Mercedes en San Martín de Porres, aquí en Lima. Vendía pollo en aquel entonces. Y cuando yo llegué de Chimbote, porque a Chimbote me llevaron para ir a los brujos, a los hechiceros, mi mamá me dice: hijo, una hermana que es evangélica me ha entregado un folleto y dice que aquí hay una campaña evangelística en un templo evangélico. Ha venido un predicador del extranjero, está predicando la palabra, dice que los enfermos se están sanando. Y me han dicho: tráigalo a su hijo, Dios lo puede sanar. Le dije: mamá, yo ya me entregué a Jesucristo. Mire, ya estaba testificando. Y quiero que toda la familia se entreguen al Señor, le dije. Mi mamá me dijo: hijo, pero no podemos traicionar a la patrona del pueblo. Nosotros somos religiosos, la imagen lo tenemos en la casa. Le dije: no importa, llévenme. No podía caminar, tenía que caminar con ayuda de mis familiares. Pero me llevaron esa noche al culto. Esa noche es inolvidable para mí. Un 29 de abril de 1982. Llegué al templo evangélico por primera vez y escuché el mensaje del evangelio. Esa palabra que transforma, que cambia, que liberta. Y cuando el predicador dijo: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo estaba en la última banca, levanté mis manos.
y dijo que pasen adelante. Mi familiar me llevaron cargado hacia adelante. Y cuando yo abro mis ojos después de la oración del pecador, lo veo a mi madre, lo veo a mis hermanos, a mi tía, todos postrados, aceptando a Cristo esa noche inolvidable. Pero lo más tremendo fue que cuando el predicador dijo, póngase en pie y levante las manos dando gracias a Dios, yo pude levantarme, aleluya. Me pude levantar ahí. Y parecía que cuando empezaba a dar mis pasos, parecía que estaba sobre una esponja. Veía la luz distinta. Me sentía contento, feliz. Empecé a caminar. La primera frase que le dije a mi madre, le dije, madre, un día seré pastor y proclamaré el mensaje del evangelio. Y doy gracias a Dios porque pasaron unos días, como 3 meses, me recuperé totalmente y empecé ahí a no faltar al culto, ahí estar día y noche clamando a Dios, buscando a Dios. Y eso fue tremendo. En ese templo era pequeñito, la obra del movimiento todavía no llegaba en aquel entonces. Y una anciana que ya está en la presencia de Dios me dijo, hijo, tú tienes que servir a Dios. Dios necesita jóvenes como tú. Aquí no hay juventud, pero yo te voy a llevar a otro templo. Ahí hay bastantes jóvenes, ahí buscan a Dios también. Y esa anciana me guió y llegué a aquel lugar y empecé a clamar y a buscar a Dios. Y es ahí donde tuve realmente experiencias muy tremendas que luego lo estaré también relatando. Así que estoy muy agradecido a Dios por su gran misericordia. No me salvó porque era bueno, no me salvó porque había hecho algunas obras, sino por su gran misericordia. Muchas veces yo le digo, Señor, si hay personas mejores que yo, ¿por qué me escogiste a mí? Si ha vivido totalmente perdido en el pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Así que por eso testifico que Cristo es la alternativa. Si realmente todo nos ha fallado, Jesucristo no falla porque Él es real. Él no está muerto, Él está vivo. Amén. 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 Gloria a Dios. Realmente es verdad, el Señor nos ha salvado por su misericordia. Gloria al Señor. Y le damos gracias a Dios por esa salvación, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Y queremos hacerle otra pregunta, Pastor Ulises. Después que Dios le concedió esa experiencia tan extraordinaria del nuevo nacimiento, usted comenzó a buscarlo con todo su corazón. No se perdía ningún culto de oración, se involucró de lleno en la obra y es allí donde se da cuenta de la gran necesidad de recibir la promesa, de ser lleno del Espíritu Santo. O me bautizas o me recoges. Era su clamor constante. Gloria a Dios. En una oportunidad fueron a orar por un enfermo y cayó la gloria de Dios. ¿Puede contarnos esas experiencias, pastor? Bueno, apenas me convertí, empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. Al ver los milagros, al ver que Dios bautizaba con su Espíritu Santo, despertó en mí, digo, y eso necesito yo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito ver otros milagros en mi vida, algo más todavía. Y es ahí donde empecé a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a vigilar. Sin embargo, yo era bien tímido. No me gustaba hablar en público. Pero Dios tenía que de alguna manera empujarme al campo. Yo recuerdo una oportunidad en San Martín de Porres. Fui a comprar al mercado. En ese tiempo, un tiempo estaba viviendo solo y tenía que cocinar, preparar alguna cosa para irme a estudiar. Y ahí en el mercado, la Mercedes de San Martín de Porres, un ancianito predicaba el evangelio. Decía, Cristo viene, arrepiéntanse. Y como yo lo conocía al anciano, le digo, hermano, Dios lo bendiga. Y el anciano dice, qué bueno es el Señor que ha traído a su instrumento que nos predique el evangelio. Yo decía, ¿qué instrumento, Dios mío? Nunca he hablado en público. Y toda la gente que estaba en el mercado, que estaba ahí en la puerta del mercado, toditos empezaron a mirarme. Yo no sé lo que hablé. Me dieron el micrófono, empecé a hablar, pero luego vi que la gente estaba llorando. Lo dejé al anciano ahí con su micrófono y yo me fui, me olvidé hasta de comprar la cosa del mercado. Llegué temblando, recuerdo, ahí a mi cuarto
Y me arrodillé, dije, Señor, vencí al diablo, vencí al temor. Ahora sí tengo que predicar en las calles, en las plazas, en el mercado. Y desde ahí no he cesado de hablar de Cristo. Empezamos en la Plaza San Martín, empezamos en el Parque Universitario, en la Plaza de Armas a predicar que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma. Pero algo me faltaba el poder del Espíritu Santo, me faltaba ser lleno del poder de Dios. Pero en aquel entonces eso fue de gran ayuda también, porque sintonizaba Radio El Pacífico. Y sintonizando Radio El Pacífico a comienzo del año 83, recuerdo que escuché el mensaje del Evangelio a través del pastor Luis M. Ortiz desde Puerto Rico. Y ese mensaje me quebrantaba el corazón. Yo lloraba, decía, esta iglesia no hay aquí en Lima. Así que yo le envié una carta y me enviaba la revista Impacto Evangelístico. Esa revista era bien pequeñita, blanco y negro, pero con una unción tremenda. Y ahí motivaba casualmente a buscar a Dios, a llenarme del poder del Espíritu Santo. Yo pude conocerlo también a nuestro amado pastor Adolfo González en una campaña, casualmente, en ingeniería, ¿no? Frente a la Universidad de Ingeniería, en un parque donde predicaba el Evangelio. Pero yo pensaba que el pastor pues solamente vino por una campaña y luego se regresaba. Así que empecé a buscarle a Dios con todo mi corazón. Yo veía en la iglesia donde congregaba que los jovencitos hablaban en lenguas, que lloraban, que profetizaban. Y conmigo ya eran 3 años y yo no recibía nada. Yo le decía al Señor, ¿por qué no me bautiza? ¿Qué pecado tengo? Yo quiero servirte, entrégame el Perú, yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero ir a las cárceles, quiero ir a las calles a predicar tu palabra. Necesito esta investidura de poder. Y empecé a orar 1 día, 2 días de ayuno, 3 días, 4 días clamando, llorando. Señor, tienes que bautizarme con el poder del Espíritu Santo. Y Dios me hablaba por su palabra que Él me necesitaba. Así que un día le dije, Señor, o me bautizas o me recoges. Pero yo no puedo seguir así. Yo quiero recibir tu poder. Yo quiero ir donde tú me mandes, a lugares más difíciles, yo iré. Aleluya. Le pedí con todas mis fuerzas, con lágrimas. Y yo creo que Dios escuchó mi clamor. Porque los jóvenes de la iglesia se fueron a orar por un enfermo y me llevaron. Me dijeron, hermano, acompáñanos. Hay un enfermo, tiene que levantarse el enfermo. Hicieron un círculo de oración y todos orando, clamando. Yo no tenía el bautismo, todos los demás tenían bautismo. Y de repente cayó el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Fue una noche inolvidable, porque yo empecé a orar como cualquier persona y de repente sentí algo sobrenatural que se apoderó de mi vida. Levanté la voz y cuando quise hablar en castellano no pude, empecé a hablar en nuevas lenguas. Me sentí con una fortaleza tremenda. Dije, esto es lo que yo necesitaba. Yo iré al campo, yo iré donde Dios me envía a predicar el Evangelio. Y desde ahí no hemos cesado de predicar esta palabra. Y yo creo que esa investidura de poder es muy importante para la juventud que me está oyendo, para los ancianos, para los niños, los adolescentes. Porque el Señor ha dicho, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le doy gracias a Dios porque en su gran misericordia me bautizó con su Espíritu Santo. Fue una noche inolvidable. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y la verdad que fue tan glorioso. Y luego en una de las revistas Impacto Evangelístico decían muy pronto el Instituto Bíblico Elim está en Lima, Perú. Dije, ¿qué cosa? El movimiento está aquí en Lima. Y entonces yo llegué a 28 de julio, recuerdo el año 1985, al primer instituto bíblico que hubo. Vine solamente por estudiar con un grupo de jóvenes de la iglesia. Yo era presidente de los jóvenes en esa congregación. Y al llegar recibí la palabra. Dije, esta es la palabra que yo necesito. Y la verdad que Dios fue glorioso. Pero al final tuve que volver a la congregación donde antes estaba. Pero hubo unas situaciones muy difíciles porque yo lo que recibí empecé a dar. Y empezó Dios a glorificarse, a salvar, a sanar, a hacer milagros, a derramar su Espíritu Santo. Muchos tal vez no me comprendieron. Y al final me cerraron las puertas.
y empecé a decir, Señor, ¿dónde quieres que yo congregue? ¿Dónde quieres que yo te busque, Señor? Y fue ahí que en una revelación en sueño le sueño al pastor Rolfo González, que estaba en la puerta del templo y me decía, hijo, bienvenido a la casa de Dios. Dije, ese es el lugar. Pasó unos días, el Señor dijo, confírmame una vez más. Y lo sueño a su hijo, del pastor Rolfo, que me decía, varón, bienvenido a la casa de Dios. Así que a fines del año 86 llegué definitivamente aquí a la iglesia del 28 de julio y la verdad que Dios ha sido tan grande en su gran misericordia, bendito sea el nombre del Señor, de haber hecho conocer su palabra y de poder bautizarme con su Espíritu Santo para no cesar, sino seguir predicando a este Cristo precioso. Así que nos gozamos de que realmente Dios en este tiempo también sigue bautizando a mucha juventud, porque Dios necesita que su obra avance por todos los lugares de la tierra. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Qué importante es tener esta investidura del poder desde lo alto. Sobre todo, el poder ver cuando los jóvenes se involucran en la obra de Dios, visitar a los enfermos, hacer aires libres, es que ahí es donde Dios ve que hay la necesidad en ese joven. Pero cuando hay jóvenes que simplemente lo quieren para lucirse, para levantar la mano y decir es que yo lo tengo, no es solamente tenerlo, es ponerlo en la obra de Dios para poder trabajar, amén, en la obra de Dios que tanto lo necesita, para imponer las manos a los enfermos, a los que están endemoniados. Para ello es que lo necesitamos, amén, y que Dios pueda también en estos tiempos seguir llenando a esos jóvenes que se involucran, que trabajan. Hay muchos jóvenes que están luchando por recibirlo. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero involúcrate en la obra de Dios y Dios te lo va a dar. El pastor lo recibió justamente en una visita de enfermo, amén. Bueno, pastor, desde que entregó su vida al Señor, usted tuvo un deseo grande en su corazón: seré pastor y predicaré el evangelio de Jesucristo. Y aunque era muy tímido, dice, ¿no? Hubo una anciana en la iglesia que le animó: tú tienes que ser predicador del evangelio. Yo estoy orando por ti. El amor de Dios, amén, a las almas perdidas se fue incrementando más y más. Aun cuando leía la Biblia acerca del llamado de Jeremías, del apóstol Pablo, usted lloraba pidiéndole al Señor, llámame a mí. ¿Cómo es que recibe el llamado a la obra de Dios? Bueno, fue a través de la palabra. Me puse a estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todos los pasajes bíblicos que hablaba del llamamiento de Moisés, llamamiento de Isaías, llamamiento de Jeremías, llamamiento del apóstol Pablo, llamamiento de Isaías, yo no pasaba sin llorar. Me detenía y empezaba a llorar y me postraba y levantaba mis manos y decía, Señor, aquí estoy. La presencia de Dios era tan grande. En la congregación donde yo estaba, varios me decían, Dios me ha llamado en profecía, Dios me ha llamado en visiones, Dios me ha llamado en sueños. Decía, pero a mí no me habla de esa manera, me llama por la palabra. Pero luego Dios también empezó nuevamente a llamarme de todas las formas, sueños, visiones, profecías, de tal manera que no pude dudar de que Dios me estaba llamando a su obra. Y Dios trató duramente conmigo. Yo empecé, recuerdo, a trabajar. Y mientras yo trabajaba, esa empresa se iba en quiebra. Iba a otra empresa, despedida de trabajadores. Yo llegué a llorar. Yo recuerdo en Vitarte, era todavía en esa zona de Vitarte, eran campos. No había casi muchas casas. Yo recuerdo, había una empresa por ahí, fui a buscar y me dijeron, no, ha habido despedida de trabajadores, se cerró la puerta de la empresa. Yo empecé a llorar, dije, Señor, ¿por qué? Si hay personas que se convierten a ti, y tú lo bendices con trabajo, con negocio. ¿Y por qué a mí no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entendía que Dios me estaba llamando, que yo le había prometido a Dios también servirlo. Pero a veces como que uno se desvía hacia otras cosas y quita su visión de lo cual le prometió a Dios servirlo.
Yo recuerdo, dije, si hubiera un templo aquí, yo voy a llorar y clamar. Dios tiene que responderme de alguna forma. Yo no puedo continuar así. ¿Tú qué tienes conmigo? ¿Qué quieres conmigo? Y recuerdo que había una iglesia de esteritas, de esteras, y decía, Jesucristo es el Señor. Y cuando yo entro a ese templo, eran puros ancianitos que estaban orando. Habían venido de Huancayo, toditos estaban en ayuno, orando, clamando, ahí llorando. No había lugar, yo me arrodillé en la puerta ahí clamando, también me puse a clamar, y una anciana adelante empieza a orar y a hablar en lengua, y me decía, hijo mío que acabas de entrar, humíllate porque yo te necesito para mi obra. Dije, Señor, pero voy a un sitio, tú me dices esto, en otro sitio, ya no hay escapatoria. Señor, le dije, aquí estoy, yo quiero servirte con todo mi corazón. Recuerdo viajé a mi tierra y fue en Bolognesi, donde el distrito de Bolognesi estuvimos ayunando con un grupo de hermanos durante 3 días clamando a Dios. Dije, Señor, si tú realmente quieres que deje todo para servirte, pues confírmame, Señor. Y yo recuerdo en aquel culto fue tremendo, la gloria de Dios descendió de una manera tremenda y Dios me habló de todas las formas. El Señor me dijo bien claro, hijo mío, deja de hacer negocios materiales, trabaja para mí, porque yo no te haré faltar nada, yo te necesito. Dije, Padre, amén. Dejé todo y empecé a predicar. Y la verdad que he visto la gloria de Dios, he visto muchas almas salvadas, enfermos libertados, endemoniados, que Dios lo ha hecho cosas preciosas. Y sé que mi Dios es real. El Dios nuestro es el Todopoderoso. Él no está muerto, Él está vivo. Él sigue salvando, sanando, libertando, haciendo milagros, señales y prodigios. Le doy gracias a Dios por ese privilegio que Dios me haya tomado en cuenta de poder hablar su palabra, de poder testificar en los hospitales, en las cárceles. Hemos visto cosas tremendas en las cárceles que Dios ha hecho, bautizando con su Espíritu Santo, sanando, haciendo milagros, prodigios. Personas con cáncer, con sida, sanados por el poder de Dios. Así que Dios sigue llamando. Yo no sé cuántos me están escuchando en esta hora. Quiero decirle que Dios no invierte por gusto. Si Dios lo ha salvado es con un plan, con un propósito. Dios es Dios de planes y de propósitos. Y Dios está buscando mensajeros y mensajeras. Cuánto más en estos momentos difíciles que estamos pasando y viviendo. Hace falta hombres y mujeres que se pongan en las manos de Dios. Porque el mundo languidece en medio de las tinieblas. Hace falta la lámpara de la palabra, la luz del evangelio de Jesucristo, para que esta palabra penetre los corazones y produzca cambios, transformaciones, porque solamente Dios puede saciar el deseo del corazón del hombre. Como decía Blas Pascal, en el corazón del hombre hay un vacío que nadie lo va a llenar. Solamente Jesucristo es el único que llena ese vacío. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, pastor, es que cada uno de nosotros podamos sentir ese llamado de Dios en nuestro corazón. La verdad, como decía nuestro Señor Jesucristo, alzad vuestros ojos y mirad, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que la mies, que envíe obreros a su mies. Y realmente hoy, más que nunca, con toda esta situación que está pasando, hay mucha necesidad de Dios en el corazón del ser humano. Y gloria a Dios, Dios está buscando a aquellas personas que puedan decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Él sigue obrando de forma sobrenatural sobre el ser humano. Usted, pastor, es un vivo ejemplo de ello. Y aunque la ciencia diga que no hay esperanza, para Dios no hay nada imposible. En el transcurso de su ministerio, pastor, usted ha sido testigo del poder de Dios, obrando milagros, sanidades, liberación. ¿Puede contarnos algunas de las experiencias más resaltantes a lo largo de su ministerio? Bueno, ha habido muchas experiencias de personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, sanidades, milagros, pero vienen a mi mente algunas. Recuerdo cuando llegué a 28 de julio, empecé a colaborar al lado de nuestro pastor Rolf González desde el año 87 hasta el año 89.
pude ver muchas cosas. Sobre todo lo que me acuerdo fue de una mujer que vino al templo. Pensaba que era una persona que tenía alguna enfermedad, pero cuando fuimos a orar por ella, ponerle las manos, el demonio se manifestó y esa mujer estaba poseída. Sus ojos se pusieron brillosos, se le pararon los pelos y empezó a correr todo el templo de 28. Y el diablo hablaba por su boca, decía: Dios no existe, ustedes no pueden sacarme de aquí, esta es mi casa. Y nosotros atrás ahí orando en el nombre de Jesús. Pasaría como media hora clamando a nuestro Dios Todopoderoso. Al final esa mujer cayó de rodillas ahí en el altar, llorando y gritando. Al final empezó a llorar y empezó su rostro a cambiar. Jesucristo lo había libertado. Cuando a esa mujer le dije: ¿qué has hecho para que estés en esta condición? La mujer me dijo: yo traicioné a mi marido, cometió adulterio. Y estaba su esposo ahí también, que también lo había traicionado. Oiga, ese día fue algo glorioso porque lo vimos a los dos, cómo lloraban reconciliándose, pidiéndose perdón el uno al otro. Siempre el pecado es la puerta abierta para que sean poseídos por espíritus malos. Vimos otro caso también, el anexo de Zárate, de donde también son la familia Rodríguez, mis padrinos de matrimonio. Recuerdo, ahí llegó a la hermana Juana Maya, que ya está en la presencia de Dios. Ella llegó al culto lleno de collares, con todos sus atavíos, era de la Legión de María, pero en un culto de adoración, y luego empezamos a proclamar la palabra. Yo decía, mientras la palabra lo seguía predicando, y ella se iba sacando todo lo que tenía. Y al final, cuando hicimos llamado, pasó al altar ahí, llorando. Y cuando fuimos a poner las manos, no sabíamos que tenía un espíritu malo, empezó a manifestarse el enemigo. Sin embargo, empezamos a orar y Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor lo libertó en ese momento, ella levantó las manos y parecía una pentecostal antigua. Decía: gloria a Dios, aleluya. 20 años te he estado buscando y no te he encontrado, pero ahora te siento. Sé que tú eres real, tú eres el Todopoderoso. Yo te voy a servir hasta la muerte. Oiga, parecía una creyente antigua, la manera como lloraba y glorificaba al Dios del cielo. Y la verdad, vemos que realmente Dios es real. Su nombre es poderosísimo para que se hagan milagros, señales y prodigios. Ahora bien, luego, el año 89, ya para el año 90, fui enviado para la Pampa de Corongo, a la tierra de mi esposa también. Y hemos visto casos similares también. Hubo una oportunidad, una mujer ahí en la Pampa de Corongo, ahora es miembro de la iglesia, diaconisa en el templo. Esta hermana, antes que sea hermana, bueno, estaba poseída por el diablo, lo tenían amarrado en su cama. Ahí lo tenían. ¿Por qué? Porque tiraba piedras, era agresiva. Y varios pastores habían venido a orar. Mire, el demonio discernía. Y el demonio decía a los que iban a orar, le decían: si tú no oras, ¿cómo me vas a echar fuera? Y venía otro para orar y también le decía: si tú estás en adulterio, ¿cómo vas a orar por mí? Entonces en ese tiempo el pastor Martín era mi colaborador también en ese tiempo. Empezamos, dijimos: vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a visitar a ese endemoniado. Oiga, fuimos ahí en el nombre del Señor y el Señor se glorificó. El Señor lo libertó. Pasó unos días y el Señor lo bautizó con su Espíritu Santo. Y realmente fue un cambio tremendo. Otra oportunidad también en ese pueblo. Estábamos en un culto precioso, adorando y alabando al Señor, y de repente vino una anciana. Era el mes de octubre, con su vestido morado. Y ahí estaba esa anciana viendo a su nieta. Y como el culto se prolongaba, yo veía a la mujer estaba agresiva. Estaba con un palo en la puerta, como diciendo: ¿qué hora termina mi nieta? ¿Para qué se ha venido a la casa de los evangelistas? Pero al final le dieron un asiento a la anciana. Hice el llamado, dije: ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador? La anciana levantó la mano y pasó adelante, con todo su vestido morado, todo que tenía, en el mes de octubre. Y cuando pasó al altar, empezamos a orar por ella. Oye, toda la iglesia oramos por ella. Esa mujer, hermano, parecía una pentecostal, empezó a llorar. Empezó a danzar en el espíritu. Empezó a levantar las manos y Dios le mostró una visión de él en la cruz del Calvario. Dice: Señor,
nunca te había conocido, ahora te veo muriendo por mí en la cruz. Llegó a ser una de las creyentes más fervientes de aquel pueblo y la gente decía, pero si esta era la encargada de ir del patrón del pueblo de San Francisco, ¿qué hace aquí? Y la verdad que fue un testimonio tremendo para el pueblo, porque dijeron, no, realmente Dios es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Realmente nuestro Dios ha sido glorioso. Luego de eso fui a Caraz también. En Caraz hemos visto cosas tremendas. Recuerdo una primera confraternia en Caraz. Hicimos un drama ahí en el Coliseo y de repente descendió la gloria de Dios. Fue tan impactante el poder de Dios, porque ahí en Caraz el Coliseo está cercado por un cerco de alambre, más o menos tendrá pues 1,30 metros, pero yo no sé cómo la gente que estando en las graderías saltaba y llegaba al centro del Coliseo danzando y hablando en lenguas. Cerca de 70, 80 personas fueron llenos del Espíritu Santo en aquel entonces y varios fueron sanados milagrosamente en ese culto. Luego cuando llegamos a Huaraz vimos cosas tremendas de parte del Señor y la verdad que Dios es grande, es todopoderoso. Y no es que yo haya orado, hermanitos sencillos del pueblo. Por ejemplo, había un anexo de Huaraz en la zona de Quingranga, en un anexo. Esos hermanitos cuando eran duros para convertirse, pero cuando se convertían, oiga, hermano, hasta un muerto se lo levantaron. Había una persecución tremenda ahí en ese pueblo de Quingranga. Hubo un hombre, por cuando su mujer se entregó, le cortó la cabeza con un hacha. Así que cuando este creyente murió, pasaron horas muerto, la familia vinieron hasta ahí al anexo y dijeron, si ustedes no lo resucitan o le dan vida, los matamos a todos. Y los hermanitos llorando y clamando a Dios, oye, y en media oración, el muerto se levanta y a decirle, Dios existe, Dios me ha mostrado el cielo y el infierno, Dios es real. Y era un miembro de la iglesia que tocaba en la banda de músicos. Así que al ver esas cosas grandes, todo ese pueblo que hace llegó a convertirse a Cristo. Porque realmente nuestro Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Hemos visto cosas tremendas de parte del Señor también. Recuerdo para construir el templo, teníamos que vender leña, cortar madera, hacer leña para vender a los hornos, para de esa manera tener algún ingreso para construir el templo. Llegó un día que dije, hermano, vamos a cortar madera para hacer leña. Y cuando fuimos, preparamos alimentos para 15. Pero ¿qué pasa? Que asoman 30 personas. Dijimos, ¿y ahora qué va a hacer? Y los hermanitos me dicen, pastor, pero usted ha dicho que Dios hace milagros, así que vamos a orar que Dios multiplique el alimento. Así que empezamos a orar, cayó el poder del cielo, los hermanitos llorando, hablando en lengua, danzando. Y le dije, ahora sirvan la comida. Y empezaron a servir la comida, oiga, y no bajaba. Alcanzó para los 30, hasta para que algunos se yapen todavía. Así que nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Todopoderoso. Llegó un momento de apretura también económicamente porque teníamos que pagar Radio Ángel, una emisora potente que llegaba a todo el departamento y fuera del departamento. Y tenía que pagar la casa pastoral, pagar también el lugar de culto. Y en eso estoy predicando la palabra en un templo bien pequeño y un hombre se para en la puerta y entra con su esposa al templo. Y todo el culto recibió la palabra que el hombre llorando, llorando. Hice el llamado al altar y pasó adelante llorando. Y estando en el altar, terminó el culto y dijo, pastor, ¿puedo decir unas palabras? Y le dieron el micrófono ahí al hombre este. Y dijo, este es el último día que yo estaba con mi esposa. Decidimos separarnos para siempre, pero algo me trajo por aquí, por la puerta de este templo. Y he escuchado la palabra y prometemos seguir juntos hasta la muerte con mi esposa. Y luego que terminó el culto me dice, pastor, ¿y le puedo invitar un pollo a la brasa? Oh, Dios mío, dije, gloria a Dios, porque imagínense, estamos en un momento crítico. Y cuando fuimos ahí a la pollería, me dice, pastor, ¿y por qué usted alquila un local tan pequeño para el culto? Usted necesita un local grande para predicar la palabra. Y yo le empecé a decir, mire, es que yo pago radio, es que yo pago esto. Y mientras yo le mencionaba, el hombre sacó su libreta, iba sacando cuentas.
Y cuando terminamos de comer, me dice, pastor, hacemos un acuerdo. Yo le voy a apoyar a pagar la radio durante 6 meses. No se preocupe. Usted va al banco y usted cobra el dinero ahí y con eso paga la radio. Oye, hemos visto la gloria del Señor. Hay lugares, por ejemplo, en una oportunidad fui a un lugar llamado Ticapampa. Empezamos a hacer aire libre con 2 colaboradores en ese lugar. Ya era tarde. Y la verdad que como era tarde, dijimos, ¿y ahora dónde nos quedamos? Y una persona que vino a ese lugar a escuchar el mensaje me dice, hermanos, vamos a la casa. Le digo, disculpe hermana, pero usted no nos conoce. ¿A dónde es su casa? Me dice, pero Dios sí los conoce. Anoche Dios me habló que iban a venir a hacer aire libre. Y me ha dicho, tú lo vas a hospedar y le vas a dar alimento a mis hijos que van a venir a predicar. Así que antes que nosotros lleguemos, ya Dios llega primero y Él es el que abre las puertas. Él es el Todopoderoso. ¿Cómo dudar de ese Dios Todopoderoso? Él hace maravillas, Él hace prodigios. Él no ha cambiado, Él es el Todopoderoso. Así que hemos visto cosas preciosas de parte del Señor. Inclusive en una oportunidad hicimos una campaña en ese pueblo de Ticapampa y al final quisimos irnos a Huaraz a quedar con el camión, con todas las cosas de la campaña. Y en ese entonces el grifo lo habían cerrado. No había grifo. El grifo de Ticapampa estaba cerrado. Tenía que llegar a Huaraz para poder llenar gasolina al carro. Y estando ya 10 minutos que arrancó, el chofer me dice, pastor, pero ya se acabó la gasolina. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se plantó el carro. Le digo, vamos a orar. Dios es grande. Es el Todopoderoso. Amén, pastor, me dice. Y empezamos a orar. Le digo, arranque el carro. Oiga, yo no sé. Arrancó el carro y empezó a correr. Como media hora. Y llegando justo a la puerta del templo, se cuadró el carro y hasta ahí nomás. El Señor le puso gasolina a ese carro. Y eso no es la única oportunidad. Llegando a Lima, recuerdo aquí en Canta, fuimos con mi suegro. Fuimos 2 carros de hermanos ahí a predicar la palabra y volviendo, uno de los carros se acabó la gasolina. Entonces buscamos una soga para que un carro le jale al otro y poder avanzar hasta Caraballo. ¿Y qué pasa? Que se rompió la soga. Y entonces mi suegro, que era un hombre de fe, ya partió a la presencia de Dios. Él ha visto milagros terribles de parte del Señor, hasta los muertos levantándose. Me dice, hijo, ¿y por qué no oramos que Dios le ponga gasolina? Hoy le digo, está bien, claro. Así que oramos que Dios le ponga gasolina, porque uno de los carros se fue hasta Caraballo a traer gasolina para poder echar al carro que no tenía. Y cuando oramos, oiga, el carro arrancó y lo alcanzamos al carro que iba a comprar la gasolina, lo dejamos y llegando inclusive hasta Caraballo, al primer grifo, justamente se cuadró y hasta ahí alcanzó la gasolina. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no creer en ese Dios todopoderoso? Dios es grande en misericordia. Yo sé que Dios permite esta pandemia, estas situaciones difíciles para clamar a Dios. Este es un llamado a la iglesia a clamar, a interceder, porque cuando hay bastante intercesión, Dios está dispuesto a hacer maravillas. Y no solamente eso, fuimos pastores también con mi esposa, nos fuimos a La Oroya, lugar frígido. Llegamos cuando estaba la temperatura, recuerdo, en 0 grados. Y estando allí en La Oroya, los hermanitos me decían, pastor, ya que usted ha venido, queremos culto matutino. Matutino, tenía que envolverme con frazada para empezar el matutino. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Oiga, empezó Dios a bautizar con su Espíritu Santo en esos matutinos. Fue tremendo. Yo recuerdo una oportunidad un hermano que ahora es pastor también. Me dice, pastor, a mí me gusta, ya han recibido 6 el bautismo del Espíritu Santo. Yo también quisiera, así que yo no quiero hacer la actividad hoy día. No, te toca hacer la actividad, así que ahí ya llegará el momento que Dios te bautice. Esa mañana, ese culto matutino, Dios bautizó a varios hermanos. Y cuando baja el hermano después de la actividad, me dice, pastor, yo también lo recibí. ¿Y cómo lo recibiste? Friendo la trucha, me dice, pastor. Yo tiré la trucha y cayó el poder del cielo y empecé a hablar en lengua. Yo no sé, pastor, tampoco se ha quemado, ahí está bien frito. Alabado sea el nombre del Señor. Así que para Dios no hay nada imposible, Él es el Todopoderoso. Y ahí también vimos un milagro grande en mi esposa. Recuerdo mi esposa se quebró la pierna, el hueso.
y mi esposa estaban buscando una silla de ruedas para que ella pueda andar con esa silla de ruedas, pueda avanzar. Y en esos días ya se aproximaba Año Nuevo. Y en el Año Nuevo íbamos a tener una vigilia. Y mi esposa me dice, yo no voy a usar silla de ruedas. Yo sé que en la vigilia Dios me levanta. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Yo sé que en la vigilia, no le digo, pero te vas a caer, va a ser peor. No, me decía, yo en la vigilia me levanto en el nombre del Señor. Y en esa vigilia fue gloriosa porque el pueblo estaba adorando, el pueblo estaba alabando, estaba glorificando. La gloria de Dios empezó a descender. Oiga, mi esposa se levanta y empieza a caminar. El Señor lo restauró en ese culto de gloria, porque para Él no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Él sigue salvando, Él sigue sanando, sigue libertando. Aquí en Chorrillos también llegó un hombre, médico de profesión. Me dice, pastor, soy médico de profesión, pero mi hijo tiene cáncer y no puede ser sanado. Dice aquí, he leído un letrero que esto es iglesia, ¿pueden orar por mi hijo? ¿Cómo no? Empezamos con la iglesia a orar a Dios y Dios lo sanó de ese cáncer. Ese hombre se entregó juntamente con su esposa también al ver el milagro que Dios obró. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En la zona de Ancash, recuerda una oportunidad, hubo una confraternidad en Chavín. Chavín es un distrito del Callejón de Conchucos. Todos los hermanitos estaban orando y ayunando, esperando una visitación de Dios tremenda. Y cuando llegó ese día de la confraternidad, 3 días de confraternidad, algo ocurrió en el pueblo. Cortaron el agua de todo el pueblo. Las piedras llovían encima del techo de calamina. Yo estaba con la garganta que no podía ni hablar. Dije, ¿y cómo voy a predicar? Pero la iglesia había orado. Digo, Señor, han orado tanto que mira, todo está en contra. Y en ese día una jovencita le dijimos que dirige el culto de inicio. Ella no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Que inicie el culto ahí de la confraternidad. Apenas empezó a orar, agarró el micrófono, cayó el poder de Dios. Esa jovencita dirigiendo el culto fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego del cielo. Oiga, ese día yo no hubo mensaje porque todo el mundo, hasta afuera, cuando dijimos quién quiere testificar, la cola llegaba hasta la calle. Uno decía, Dios me ha hablado. Mi tumor que tenía aquí en la hernia ha desaparecido. Otro dice, Dios me ha llamado. Oye, algo glorioso. Y lo más tremendo fue una jovencita que vino con todos sus atavíos, con todos sus pantalones. Fue tremendo. En pleno adoración viene y me dice, pastor, porque ella le hacía la guerra a su madre. Me dice, pastor, quiero entregarme a Cristo. Oiga, se entregó en ese momento. Al otro día la confraternidad, yo no sé de dónde buscó una falda tremenda. Y el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego del cielo. Así que creemos que si nosotros buscamos al Señor, Dios va a enviar un avivamiento grande a nuestra patria. Perú y el mundo entero necesitamos un despertamiento espiritual. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en Chorrillos también recuerdo, estando aquí en Chorrillos, me invitó un pastor aquí, el pastor Andrés Serrano, para inaugurar su templo. O el terreno que habían comprado, 2,000 metros, habían donado para el templo. Y fuimos a orar y se derramó la gloria de Dios ahí en ese lugar. Y yo dije, Señor, yo estoy orando por terrenos que tú has donado y en Chorrillos yo no tengo un terreno para el templo. Tengo que pagar $1,350 mensual. ¿Qué hago, Señor? Yo también soy tu hijo. ¿Qué voy a testificar? Le lloraba al Señor. Y en esos días apareció un terreno. Y me dicen $220,000 para usted, pastor. Dije, lo compramos en el nombre del Señor. Pasó unos días más y me dice, pastor, $180,000. Y luego me llama, me dice, pastor, urgente, quiero hablar con usted. Y al final, ¿sabe lo que pasó? Me dijo, pastor, el anciano, el dueño me dice, pastor, yo voy a morir, no voy a llevar nada. Si estuviera mi nombre, yo lo regalo. La hija te va escuchando y dice, pastor, papá le dice, pero esto está mi nombre. Si tú que has querido regalarlo, yo también lo regalo. Así que, ¿quién le regala $220,000? El Señor es un milagro. Y hasta la construcción ha sido lleno de milagros también.
Bendito el nombre del Señor. Por eso le doy la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y estando, recuerdo el anuncio, porque a veces nosotros oramos y no creemos que Dios va a hacer milagros. Cuando un domingo le digo, hermano, ya tenemos un terreno para el templo, algunos glorificaban, otros no decían nada. Y por primera vez el Señor trae un arquitecta al templo. Mi esposa me dice, mira, una arquitecta dice, primera vez que ha venido al templo y aquí ha dejado su tarjeta. Dice que ella se compromete a apoyar en la construcción, hacer los planos, todo para que se construya. Y ahí está, el miembro de la iglesia ahora. Así que, ¿cómo no dudar? ¿Cómo dudar de ese Dios todopoderoso? Él es real. Él realmente sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Y en las campañas que hemos ido, casi todo el Perú, excepto Puno, que no he llegado, hemos visto tantas cosas preciosas que no podemos dudar. En las cárceles, Dios haciendo milagros increíbles. En Chimbote, recuerdo en Santa, fuimos ahí a un culto especial en Santa. Habían contratado del canal de Santa a un hombre incrédulo para que filme todo el culto. Y recuerdo que en plena filmación del culto, este hombre lo veo que se agacha y está así durante todo el culto. Yo dije, hermano, por favor, vean ese filmador, parece que le tiene un cólico. Algo está mal. Y el hombre pasó llorando todo el culto. Y cuando terminó el mensaje, ese llamado, aquel hombre corre al altar y empieza a llorar. Me dice, pastor, venga, quiero entregarme a Cristo. ¿Cómo se entrega? Me dice, pastor, yo soy incrédulo, he sido ateo. A mí me ha gustado criticar a los pastores que sacan dinero y que hablan esto y el otro, pero algo, mientras yo estaba filmando, algo ha bajado sobre mí. Vino como un rayo que hasta ahora estoy temblando. No sé lo que es esto, me dice, pastor, pero he llorado, he confesado mis pecados. Y quiero decirle que ya no voy a cobrar para filmar, lo voy a hacer gratis. ¿Dónde mañana es la campaña? En Chimbote, le dije, el nuevo Chimbote. Estamos ahí, me dice. Dios es grande, Dios se revela a la gente. He visto gente que inclusive ha ido al